Quiero empezar por recordar lo que está pasando en Formosa, donde se pisotean derechos constitucionales de hombres y de mujeres con la connivencia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de organismos de derechos humanos alineados al gobierno, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, e instituciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales. Esta es una oportunidad única para decir que su rol está absolutamente desdibujado desde hace años y que durante la cuarentena su comportamiento fue ominoso. En Formosa, el viernes, una decena de mujeres, incluida una periodista de 20 y pocos años, perdió su libertad varias horas por protestar contra medidas de neto corte autoritario dictadas por un caudillo enquistado en el poder y que, según el presidente Fernández, quien sostuvo hace poco que liquidó el patriarcado, es un político ejemplar y gran ser humano. Ni el colectivo de actrices, ni escritoras, ni educadoras referentes del feminismo hegemónico, ni la ministra de la Mujer Gómez Alcorta, ni la ministra de Seguridad Frederick, ni otras funcionarias que ganaron influencia y dinero hablando de derechos e igualdad, ni esperpentos como Malena Pichot, ni ninguna otra integrante del elenco estable de las que se apropiaron del discurso y de las consignas de las mujeres movió un dedo por ellas. Por citar, Gabriela Cerruti, Malena Galmarini de Massa, Victoria Donda, Adriana Varela, Mercedes Morán, Rita Cortese, y la lista sigue, nutrida hasta por becarias del CONICET, lamentablemente. A las formoseñas las dejaron solas. Están muy lejos de Palermo, de sus ágapes corporativos y simpatías partidarias. Pero las pibas no las necesitan, se rebancaron. Sin pañuelo, sin inclusivo, sin tertulia de progres, sin tongo en el Estado, sin Ministerio de la Mujer, sin relato. Que constancia de eso y de que políticas como Patricia Burlich, una mujer sistemáticamente ninguneada por las sororas, con base en medios caprichos ideológicos y agendas particulares y mezquinas, sí se movilizó. Que quede constancia también de que esas supuestas feministas, a mi juicio, funcionales al juego de los macho alfa de la política, como Infran, Alperovich y Rodríguez Sá, entre otros, siempre estuvieron dispuestas a relatar ante las cámaras los derroteros de sus abortos, sus conflictos de pareja, sus problemas con colegas varones, siempre como víctimas, y a reclamar la cancelación de otros, señalados como agresores sexuales o cuestionados por no compartir su constelación de creencias. Pero no se tomaron un minuto para al menos repudiar la represión y la injusticia en Formosa, que incluso llevó a embarazadas a escapar al monte por el terror de ser encerradas en centros de aislamiento sobre los cuales poco se sabe, que son los reclamos de la oposición y de la propia Corte Suprema. También quiero honrar la memoria de Solange Muse. Hasta el último suspiro tengo mis derechos, escribió Solange mientras vivía un martirio, cuando supo que no iba a poder despedirse de su papá por la lectura arbitraria que las autoridades de Córdoba hicieron sobre las restricciones excesivas que se impusieron a nivel nacional durante la cuarentena. Agonizando, Solange hizo más por despertar la conciencia sobre las amenazas de la libertad que cualquier otro colectivo militante de privilegios, cargos, consignas dogmáticas y con asistencia perfecta a marchas que a esta altura no representan absolutamente nada ni a nadie moral. Por favor, no olvidemos a Solange. Creo que no hay lucha válida por los derechos de las mujeres si no hay compromiso con la libertad. Y quiero hacer memoria. El ahora ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, espetó el año pasado que la libertad no se podía discutir porque el gobierno hacía las cosas por el bien común. Además de poner en marcha un vacunatorio trucho para militantes, funcionarios y aliados, si seguimos así, o el Corea del Norte, pronto vamos a hablar de leales, entre las cosas que hizo el gobierno cabe citar una supresión de libertades básicas que fue caldo de cultivo para abusos policiales, avances escandalosos sobre la prensa y destrucción de pequeñas y medianas empresas, con su consecuente impacto en la situación económica de cientos de miles de mujeres. Entre los casos aberrantes asociados a las restricciones figura el deceso de Florencia Morales, una mendocina de 39 años y madre de 2 hijos, que fue hallada asfixiada dentro de una celda en una comisaría del interior de San Luis, el 5 de abril de 2020, horas después de quedar detenida por violar la cuarentena. ¿Escucharon alguna referente del feminismo mediático hablar de ella y pedir que se esclareciera lo sucedido? Yo no. Para coronar una sucesión de sucesos vergonzosos, hoy el presidente recibió a Infran en el acto oficial por el Día de la Mujer, con el aval de la militancia que a esta altura y en vista de su comportamiento está dispuesta a justificar cualquier atropello a las libertades. Voy a hablar un poco ahora de mi experiencia de vida, tengo 41 años, en la universidad y en el mundo del trabajo.
Yo pasé mi adolescencia en Belleville, en el interior de Córdoba, en los 90. Aclaro que hablo de mi experiencia como mujer criada con comodidades en una familia de clase media profesional que me dio acceso a todo. No reniego de eso, pero debo aclarar que tuve posibilidades y tuve oportunidades. El discurso familiar era, estudia y gana tu plata, pero casate bien, forma una linda familia. No me parece mal. No tengo ni tuve nada en contra de las tradiciones ni de la familia tradicional, por más que mi ideario siempre fue ultra progresista en ese sentido, y lo sigue siendo. Ni mis padres ni mis abuelos me ideologizaron. No me militaron religión, no me militaron consignas, ni odios, ni idolatrías. Tampoco roles. Yo aprendí a cocinar, a tejer, a coser porque quise, y agradezco haberlo hecho. Me dieron herramientas para tener mi propio juicio, para ser independiente de los grupos de amigos, de los grupos políticos, y de tener que congraciarme con personas que no me caían bien, así fueran queridas por todos. Eso es lo que hay que hacer con las niñas, darle herramientas para ser independientes de los grupos, del elenco de los abajo firmantes. Por eso me horroriza el adoctrinamiento a los niños y considero que es una forma de abuso infantil. Para mí, ver infantes, nenas normalmente, 5 o 6 años, en las marchas por el aborto, por ejemplo, pintados, disfrazadas de celeste o verde, entre adultos sacados gritando barbaridades, fue un disparate. Nunca me sentí inferior a los varones, salvo en los deportes y en la potencia física cuando jugábamos. Nunca me sentí distinta, salvo en las inclinaciones. Mientras mis amigos jugaban a la pelota o se asaban un costillar al rayo del sol, yo con mis amigas escribía corazones en cuadernos, me arreglaba el pelo y leía poemas de amor. El tema de las inclinaciones se traduce mucho en las carreras que elegimos. Ellos más hacia las ciencias duras, o los trabajos de fuerza, nosotros más hacia las humanidades, las ciencias sociales y las tareas de cuidado. No veo que ahí haya discriminación, ni falta de oportunidades, ni desventajas. Realmente no comprendo algunos discursos. Creo que hay muchos malentendidos. Es verdad que hace 20 o 25 años los chicos eran más agresivos a la hora de encararnos. Pero yo siempre distinguí y distingo entre torpeza en los avances y situaciones de abuso. Y no entiendo por qué hay mujeres que desenvuelven episodios confusos de los que no pueden dar detalles y sobre los que no tienen pruebas y emprenden campañas de desprestigio que otros replican sin datos ni evidencia. No todos los casos son iguales, no se puede negar la violencia sexual, no se puede generalizar, pero hay algo cierto. El principio de inocencia se deja de lado en los discursos y acciones de ciertos grupos cuando buscan resarcimientos históricos. Otra cosa que sucede es la sistemática práctica de escrache en las redes sociales, que ha costado al menos 3 suicidios, señalados como violadores durante los últimos años. El hermana, yo te creo, y hermana, todos deben creerte, un postulado de muchos colectivos feministas y de algunos jueces y funcionarios, tiene un grave impacto en el plano de las garantías constitucionales y eso debe debatirse y no debe dejarse de lado. Para mí la universidad fue una desilusión. Yo pensé que entraba al mundo de la libre discusión de ideas, pero encontré básicamente dogmatismo y falta de diversidad. Pagué caro el precio de ser un individuo. Y salvo honrosas excepciones, como mi profesor de Derecho Político Rubén Ael, a quien quiero recordar, lamentablemente fallecido, no di con muchos docentes que honraran los valores que pensé que la universidad representaba. Era todo más bien ajustate al libro y no discutas. Egresé a los 25 años de Derecho y volví 10 años después, en el 2015, a asesorar un proyecto editorial a unos chicos, unos alumnos, y encontré todo mucho más pauperizado. Cuestiono siempre a los que militan la educación gratuita, que no es tal, y que afirman que es de calidad. No es así. Salimos en bolas y a los gritos de la universidad. Un poco porque no cesa de repetir consignas gastadas, y otro poco porque hay avivadas y corrupción. También me hace ruido que tanto sigan enganchados en sistemas de becas y posgrado, y que existan para acumular títulos, pero que no apliquen todo ese conocimiento pagado vía impuestos para plantarse ante las injusticias. Yo ejercí el derecho un par de años y lo dejé, porque me gusta escribir y expresar ideas. En 15 años aprendí mucho, sobre todo en uno de los medios en los que trabajé, Alfil, donde me dieron mucha libertad. Escribí sobre temas que no iban a favor de la corriente. Me reí de la iniciativa de los vagones rosa, me reí de las manchas por el amamantamiento, del tetazo, del topless y de otras cosas. Recibí mucha agresión de otras mujeres en las redes sociales y sé que hubo quejas de mujeres por mis enfoques. No lograron mi cancelación porque era mujer, pero sí la de un compañero. Puedo decir que muchos de mis colegas, varones, que ahora se rasgan las vestiduras con el feminismo, fueron particularmente groseros conmigo antes del auge del Ni Una Menos. No sé si por ser mujer, sino por ser joven y liberal, y consecuentemente no comulgar con el ideario mayoritario
que rigió entre 2009 y 2015. Somos más, ergo tenemos razón. Ahora el hostigamiento viene vía acusaciones de operar para la derecha por escribir artículos meramente informativos sobre temas como el odio, el adefesio impulsado por el gobierno para controlar a los medios. También debo decir que mis colegas mujeres nunca me defendieron cuando fui blanco de ataques y que eso me da mucha tristeza. Creo que muchos periodistas honestos bajaron los brazos, un poco por miedo. Los asuntos de género direccionados en cierto sentido, aunque sean huérfanos de datos duros, tienen mucho financiamiento y difusión, y hay temor a perder el trabajo o a dejar de pertenecer. Por eso falta pensamiento crítico. Así en un día vemos infinidad de noticias sobre género, vacías. El CELS opina, Gómez Alcorta dijo, Gómez Alcorta tuvo 10 reuniones, o tal autora dijo que el Estado ña, ña, ña. Pero no van al hueso, y omiten recordar, por ejemplo, que los que más presa tienen con sus reclamos, por acciones para que dejen de matarnos, pertenecen a espacios cuyos representantes en el Congreso votan en contra de que violadores condenados no accedan a moriferaciones de encierro o callan cuando mandan a agresores sexuales a vivir a cuadras de sus víctimas o directamente con ellas. Tampoco le dan importancia a hechos clave, fundamentales. El techo del cristal del que tanto hablan innumerables notas queda en mera declamación cuando hay pocas notas críticas sobre el nombramiento de un ex abogado del PJ en la Cámara Nacional Electoral, Texas, y que dejando en el camino a la ganadora del concurso, Alejandra Lázaro. Quiero decir dos o tres cosas más. Primero, quisiera que le inculquemos a las más jóvenes un sentido de su propio valor y que no atemos su futuro que militen cupos, paridades, porcentajes, beneficios, subsidios. No caigamos en las agendas que nos distraen y nos ponen a discutir sobre derechos menstruales mientras tienen recursos en cargos, insumos e iniciativas ridículas. Segundo, quiero recordar que no existe pensamiento más machista que creer que una mujer que no milita en colectivos, que no admiten debates ni disidencias, lo hacen para atraer hombres y no porque tienen criterio propio. Hay que combatir a las personas que aseguran eso, aunque sean mujeres. Que quede claro, la lucha no es de mujeres contra hombres, la lucha es de gente buena contra gente mala. Muchas gracias a todas.